programa de Tecnotrade TV por la pantalla de Canal Rural. Muchas gracias por acompañarnos y continuamos en esta cuarta temporada en el espacio en donde la Cámara Argentina de la Máquina, Herramienta y Tecnologías para la Producción los invita a conocer todas las potencialidades de un sector productivo de vital importancia para nuestro país. Emisión tras emisión les brindamos información para poder conocer la industria en nuestro país. También las máquinas que se utilizan y los conocimientos que se requieren para poder usar las nuevas tecnologías. Tecnotrade TV les acerca la realidad del sector industrial, las novedades, también las miradas que tienen sobre la industria especialistas, profesionales, economistas y personalidades de la política y economía de nuestro país. Tecnotrade TV les propone conocer más sobre la industria productiva. En el programa de hoy los invitamos a recorrer el mundo de los combustibles, biocombustibles e industria automotriz. Veremos cómo se desarrollan estos temas en nuestro país y cómo se trabaja para conseguir nuevas alternativas que permitan mejorar el funcionamiento y el rendimiento de la industria en general. Desde hace varios años en nuestro país se comenzó a trabajar en el desarrollo de nuevas energías alternativas como el biocombustible. En el mundo, el negocio comenzó por medio de productores agropecuarios y petroleros, y en nuestro país el primer surtidor de biocombustible se instaló en el 2001 en la provincia de Entre Ríos. Para interiorizarnos en el tema estuvimos con el ingeniero José Luis Martínez Justo. Él es director del Comité de Biocombustibles de la Cámara de Energías Renovables. Con él pudimos hablar sobre las alternativas de combustibles para el funcionamiento industrial y específicamente para los automotores. También cómo se desarrolló el negocio en nuestro país y cuáles son las ventajas ecológicas de este producto. La verdad que cuando arrancamos por los primeros ensayos de campo en el año 2001, a principios del 2001, la gente cuando uno iba a hacer el ensayo y traía los tractores, los hacía funcionar con gasoil, con humo negro y una cantidad de olor y contaminación. Sacábamos el gasoil, incorporábamos el biodiesel 100% y funcionaban con biodiesel, con un humito blanco, olor a papas fritas, era una cosa realmente sorprendente. Nos fue tan bien y en ese momento las circunstancias daban como que el aceite de soja era muy barato, valía $200 la tonelada, y el gasoil valía 55 centavos de dólar, con lo cual teníamos la posibilidad de vender biodiesel puro más barato que el gasoil en el surtidor de la cooperativa. ¿Qué es el biodiesel? ¿Cómo surgió esta idea de comenzar a hacer un subproducto de la soja o del azúcar en el caso del etanol? En realidad el primero que usó algo parecido al biodiesel fue Otodiesel, que hizo funcionar su motor con aceite de maní. El problema del aceite es que la viscosidad es mayor y la ventaja del biodiesel es que es una derivación de un aceite vegetal con una viscosidad menor y con un punto de inflamación superior al del gasoil. La gran ventaja es que el poder calorífico del biodiesel es casi exactamente igual al del gasoil y se puede reemplazar sin tener diferencias de consumo ni ningún tipo de problema. ¿Cuál es la tecnología que se aplica para poder producir biodiesel o biocombustible? Hacer biodiesel es bastante simple. Hacer biodiesel es incorporarle en un reactor donde tenemos aceite, un porcentaje de metanol y un catalizador para acelerar la reacción. Y lo que hace el metanol es reemplazar los 3 grupos de glicerol por el grupo metilo, y el biodiesel en realidad lo que es un metil-éster que deja un fondo de glicerina y que transforma el aceite en un biocombustible. ¿Y hoy la Argentina cómo está en cuanto a lo que es capacidad instalada, cantidad de plantas productoras? La Argentina tiene hoy, o va a tener, tiene hoy aproximadamente 4 millones y hay una cantidad de plantas que están terminando de instalarse y va a llegar a aproximadamente 4,5 millones de capacidad instalada de toneladas de biodiesel por año.
Hoy el corte que se está utilizando en la industria automotriz, bueno, para automóviles es de entre un 7 y un 10%. ¿Hay capacidad para poder ampliar ese corte? Hoy se está mezclando exactamente el 8. Hace unos 15 días todas las empresas productoras firmaron un acuerdo con el gobierno para mezclar el 8. La idea era llegar al 10, el gobierno paró por ahora en el 8. Nosotros entendemos que se va a llegar al 10 rápidamente, pensando en que es un sustituto de un producto que hoy se importa. Y la idea también es que haya un B20 para el agro y un B20 para el transporte, lo que significa 20% de biodiesel en el gasoil. Y se está desarrollando el uso de biodiesel también en generación de energía eléctrica en reemplazo de gasoil. Capacidad instalada hay de sobra. Tengamos en cuenta que el 8% hoy debe significar aproximadamente 1 millón de toneladas. El mercado externo ha caído muchísimo. La Argentina hoy debe estar exportando un 50-55% menos de lo que exportaba en los últimos 2 años, debido a que el mercado europeo hoy ha caído mucho y Argentina hoy fundamentalmente está exportando a Estados Unidos, Australia y Perú, y está reintentando tomar alguna exportación a Europa y buscando nuevos mercados como Sudáfrica, China e India. En cuanto a lo que son las características o los beneficios que tiene el biocombustible, también hay que resaltar la parte ecológica y el grado de congelamiento o de aditivos que se tengan que poner hoy a un combustible como para no llegar a su extremo de frío si es que se usa en altas temperaturas o en bajas temperaturas. ¿Eso se vio desde un comienzo? Digo, ¿cuál podía ser hoy el uso y la importancia que tiene actualmente? Empecemos por las ventajas ecológicas. El biodiesel es muchísimo menos contaminante que un gasoil convencional, genera menos partículas carbonosas, no tiene problema de contaminación de azufre, con lo cual el tema de la lluvia ácida es fundamental. Tiene prácticamente 0 de emanaciones de monóxido de carbono, porque al tener oxígeno en la molécula genera una mejor combustión. El único elemento que tiene una pequeña diferencia en costra son los compuestos nitrogenados, pero que en realidad comparativamente no afectan. Con respecto al congelamiento, depende de la materia prima. El biodiesel de soja tiene un punto de congelamiento de +1, -1, y en las proporciones en que se mezcla en la Argentina no genera problemas de congelamiento. El biodiesel de colza tiene un punto de congelamiento mucho más bajo y por eso tiene ventajas comparativas, sobre todo en el invierno europeo. De hecho, Europa importa mucho más biodiesel, o importaba mucho más biodiesel de Argentina en el verano europeo, porque le da más posibilidades de mezclarlo. ¿Cómo se fue asentando la relación con la industria automotriz desde hace más o menos 20 años o un poco más, que hay vehículos que incorporan directamente el corte de biocombustible en sus motores? ¿Cómo se fue adecuando? ¿La industria consultó también qué capacidad tenían? ¿Usted desde la Cámara o desde el comité lo que se hace es saber cuáles son los requisitos que querían las industrias automotrices? En realidad lo que hay es, en la Secretaría de Energía hay un comité que está integrado por la Secretaría de Energía, por Carbio, que es la Cámara de Grandes Productores, por CEPEP, que es la Cámara de Pequeños Productores, por ADEFA, por las petroleras y por el Ministerio de Planeamiento. Y en realidad lo que se define ahí es cuál es el porcentaje de corte. Europa hoy tiene ya el 10%, hoy hay una cantidad de empresas que tienen aprobado el uso de mayores cantidades de biodiesel en el corte con el gasoil. De hecho, Scania en Colombia ha aprobado el uso de un B100 para los camiones Scania. El tema es
que hay que llegar a un acuerdo entre petroleras y ADEFA para que nos permita ir aumentando, por lo menos para algunos sectores, el uso de un mayor porcentaje de biodiesel. Después de esta pequeña tanda seguimos con mucho más Tecnotrade TV. Carmae, un espacio donde compartir las experiencias sectoriales, un ámbito para potencializar las oportunidades de cada empresa, una organización para el crecimiento de nuestra industria. Carmae brinda a sus socios un espacio de crecimiento y posicionamiento en el mercado interno y externo. Asóciese. Para más información, www.carmae.com. ¿Buscas clientes, negocios, oportunidades? Anuncia en www.portal-industrial.com.ar. Y continuamos en el segundo bloque de Tecnotrade TV con mucha más información en temas, en este caso de biocombustibles, porque quisimos averiguar cómo fue incorporándose su uso en la industria automotriz y por ello fuimos a dialogar con Jorge Pandini. Él es periodista especializado en la industria automotriz y nos detalló las ventajas que tienen el uso en los automóviles. Hoy todos los autos pueden funcionar con biocombustible, sea derivado para diésel o para nafta, ¿no es cierto?, los etanoles. No hay ningún auto que no pueda usarlos. Los cortes que, bueno, a veces proponen las leyes o los gobiernos de determinada cantidad. Pero un auto puede usar biodiesel o etanol en cualquier proporción. El mismo auto puede usar 100% de nafta, 100% de etanol, 100% de gasoil derivado de hidrocarburos o 100% de biodiesel, o una mezcla en cualquier proporción. ¿Cuál es el tema acá? En principio son más limpios, son combustibles más limpios, ¿sí? Tienen menos emisiones de dióxido de carbono. ¿Al motor lo daña, que es la pregunta? No, de ninguna manera. Sí pasa que, por la característica química que tiene, los autos fabricados antes del 1997, 96 para atrás, muchos de los conductos eran con elementos derivados del caucho. Y esto lo disuelve, va comiendo esas gomas. Entonces en esos vehículos no se puede usar, o en todo caso hay que cambiar esos conductos. Pero fuera de eso, en las partes metálicas y mecánicas no tienen ningún problema. Nuestro país entonces está ya utilizando el corte de entre 7 y 10% de manera general. Sí, exactamente, pero por ejemplo, si vos ves los autos que se venden en Brasil, en general son los mismos autos que están en la Argentina. Y allá el motor se denomina flex, son motores flex. Cuando uno escucha motor flex, quiere decir que es un motor preparado para usar nafta o etanol, ellos lo hacen con derivado de la caña de azúcar, ¿no es cierto?, el combustible, 100% de uno, 100% del otro, o una mezcla en cualquier proporción. El motor funciona así y son los motores flex, con lo cual la técnica está muy probada, está muy desarrollada, no hay problema. ¿Cómo se adaptó la industria automotriz desde los 90, entonces mediados de 90, hasta la actualidad? ¿Fue adaptándose paulatinamente según las normas dispuestas por cada gobierno? Bueno, acá hay dos temas. Uno es que en Europa vas a escuchar hablar de motores Euro 4, Euro 5, Euro 6, lo mismo en Estados Unidos. Ellos ponen niveles máximos tolerados de emisiones de dióxido de carbono. Y las industrias se van adaptando a esas normas. O sea, el Parlamento Europeo dice, bueno, a partir de tal año los motores tienen que tener esta norma. Van por la Euro 6. Y la industria obviamente va atrás de eso. Lo que muchas veces se reclamaba en la Argentina, que también las industrias, digamos, las petroleras estuvieran acorde, porque por ejemplo, los motores que usan el diésel especial, es un diésel que tiene 50 partes de azufre por millón. El diésel anterior tenía 500 y no podía funcionar. Entonces, hace falta a un motor de última tecnología, combustibles de última tecnología que hoy están disponibles. La industria se fue acomodando, hoy los motores son cada vez menos contaminantes y lo último es una tendencia que se va a escuchar hablar, que es el downsizing, quiere decir motores más chicos pero con mayor potencia, porque la nueva tecnología hace que aproveches más el combustible que estás usando. ¿Y cuáles son los cambios que se tuvieron que hacer dentro de un motor desde los 90 hasta ahora, más allá de estos compuestos de caucho de los que nombrabas anteriormente? Mira, en el tema de reducción de emisiones contaminantes hay varios factores. Primero, cilindradas más chicas, o sea, si el motor es más chico, contamina menos. Después, otras tecnologías, la inyección directa de combustible, es decir, para explicarlo simple,
no todo el combustible que entra al motor se quemaba correctamente, no todo se aprovechaba para el movimiento. Las nuevas técnicas hacen que cada vez más combustible que estás poniendo sea aprovechado, aprovechamiento del combustible. Después filtros y catalizadores que retienen las partículas. O sea, es un conjunto de tecnologías, pero las industrias van todas en ese sentido. ¿Se encarece un auto que tenga un motor con más capacidad de procesar biocombustible o están más o menos en los mismos precios? No, el motor es el mismo. El motor es el mismo. Es decir, ahí no hay diferencia. El motor está desarrollado para los dos combustibles, no se encarece nada y al contrario, es un combustible como más limpio, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a una tanda, pero no se vayan, porque en el próximo bloque conoceremos cómo son los procesos de un laboratorio que se dedica a realizar análisis de combustibles. Carmae, un espacio donde compartir las experiencias sectoriales, un ámbito para potencializar las oportunidades de cada empresa, una organización para el crecimiento de nuestra industria. Carmae brinda a sus socios un espacio de crecimiento y posicionamiento en el mercado interno y externo. Asóciese. Para más información, www.carmae.com. Con las cámaras de Tecnotrade TV recorrimos un laboratorio de análisis de combustibles. Allí pudimos conocer todos los estudios que se realizan para mejorar la calidad, la duración y el trabajo de las máquinas y vehículos que utilizan este insumo para su funcionamiento. Los invito a compartir la siguiente nota. En esta área de trabajo, Gustavo, contanos qué es lo que se mide. Bueno, acá utilizamos este equipo de rayos X para medir el contenido de azufre que tienen las distintas muestras. En este caso, o sea, nosotros tenemos cargados en el número 1 una muestra patrón y después todo el resto son muestras que habitualmente hacemos nosotros, en donde hay desde gasoils que tienen ultra bajas cantidades de azufre hasta gasoil con mayores contenidos de azufre. La idea de poder detectar la cantidad de azufre es que justamente el contenido de azufre trata de limitarse porque puede tener problemas, sobre todo con los elementos de inyección del combustible en motores de última generación. En lo que es el combustible agropecuario no tendríamos tanto este problema, aunque la idea es bajar el contenido de azufre no solamente para aumentar la vida útil de ese motor, sino también por el tema de emanaciones que puedan tener gases con contenidos azufrados. Entonces lo que se hace es, se carga la muestra en este tipo de vialcitos que tienen un film para poder contener la muestra y lo que se hace es, desde la muestra va a ir girando y desde ahí es que se abre y es donde sale el haz de rayos X. Luego compara la intensidad de rayos X obtenida con una curva de calibración y es ahí donde nos tira el valor de azufre que tiene la muestra. Por otro lado, otra técnica que se hace con este mismo equipo es un análisis elemental de las partículas retenidas por filtros. La idea es tener un estimativo semi-cuantitativo de la cantidad de metales básicos que puede tener ese filtro y de esta manera poder también correlacionarlo con desgastes en el equipo. ¿Qué es lo que se está midiendo ahora que sería agua en combustible? Sí, este es el método de Carl-Fischer, un método muy común usado en laboratorio para determinar contenido de humedad. Humedad porque mide contenido de agua en muy bajas proporciones, en el orden de las ppm o partes por millón. Y es una medida bastante útil para saber qué grado de contaminación tiene un lubricante o una grasa. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy simple, la determinación es bastante rápida, se inyecta una determinada cantidad de muestra
dentro del vasito que estamos viendo aquí. Y bueno, en el display vemos el contenido de humedad que larga. ¿Qué es lo que puede suceder si tiene mucha humedad el gasoil? Y si el gasoil tiene mucha humedad, puede suceder que no funcione bien en el motor, como se utiliza como combustible. Los inyectores y demás partes del motor pueden ser perjudicadas. Lo que va a arrojar, aquí vamos a ver, dice que, por ejemplo, esta muestra de gasoil tiene un contenido de 112 ppm de agua, partes por millón de agua. Dicho de otra manera, 112 miligramos por kilo, muy baja cantidad de agua, que en este caso es lo normal, más o menos lo común que tiene un gasoil. Cuando tiene mucha más cantidad ya el agua, como no se mezcla con el gasoil, se va a ver separada, pero en este caso es lo usualmente que... Lo que no tendría que ser. Claro. Lo que hacemos en este equipo, este es un equipo automático, lo que se hace es cargar una determinada cantidad de muestra y después se procede mediante a programas que tiene cargados a realizar la destilación. En este lado podemos ver, este es el equipo manual, tiene exactamente los mismos componentes, o sea, acá está el balón de destilación con la muestra cargada adentro, este es el instrumento de medición que es el termómetro, el baño refrigerante y la probeta. En este caso tenemos exactamente lo mismo, donde se puede ver el balón de destilación con la muestra ya calentándose. Acá adentro se va a ver la probeta. Todo el tubo refrigerante es una serpentina que está por dentro y este es el medidor de temperatura, que es el sensor de una termoresistencia. Entonces, al ir calentándose la muestra, nosotros vamos a ir obteniendo acá una curva que va aumentando. Acá se mide el tiempo en función del volumen recuperado. En sí, a nosotros lo único que nos muestra eso es un progreso de la destilación. La destilación se analiza mediante otros parámetros. Lo que se va viendo más que nada en esos parámetros son los recuperados a las distintas temperaturas. Y eso es lo que me da una información de el tipo de combustible con el que estoy tratando, si tiene muchas fracciones livianas, si tiene muchas fracciones pesadas, que son las que justamente no se buscan en estos sistemas, porque las fracciones pesadas son las que me van al combustionar, generan muchos residuos carbonosos, que eso pueden tapar todas las válvulas de los sistemas de motor. Y por otro lado, las que son los combustibles que tienen muchas fracciones livianas, puede llevar a rotura de cojinetes por el tema del pistón que va a implosionar o explotar de maneras irregulares. Y ahora sí llegamos al final de esta edición de Tecnotrade TV. Muchas gracias por acompañarnos y compartir toda la información sobre la actualidad de las tecnologías para la producción. Los invito a volver a reencontrarnos el próximo viernes a las 22 por Canal Rural.